Don Juárez. ¿Qué tal? Estamos ya de regreso en ABC Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos la visita en el foro, en el canal 28, en ABC Noticias, del presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Cruz, bienvenido a este espacio de las noticias. No, gracias, Sergio. Es un gusto saludarte, saludar desde luego que a toda tu audiencia. Y aquí estamos, con mucho gusto de estar aquí en el canal 28. Igualmente nos da mucho gusto recibirte porque, bueno, tenemos la cobertura allá en Juárez, en la frontera, en El Paso, en Nuevo México, en Las Cruces, a través del canal 6.4, y tenemos un público pues, que también quiere conocer de lo que sucede y cómo van las cosas en la administración pública de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad de muchos retos, porque desafortunadamente por el abandono que ha tenido durante décadas y décadas que se van acumulando y que pues es un reto para quien llega a la administración pública y es un reto para ti estar enfrente de una ciudad que bajo estas condiciones de abandono, pero también por la situación geográfica natural, el cruce de migrantes, el cruce del narco, etcétera, pues trae muchos retos. Te pregunto, ¿qué pasa hoy en Ciudad Juárez en tu administración? Bueno, yo primero diría que Juárez es una ciudad, sí, de muchos retos, pero también de gente muy echada para adelante, Claro, muy sí. trabajadora, resiliente, una potencia económica a nivel industrial impresionante, con una gran cantidad de exportación. Y bueno, nosotros hemos desde el primer día trabajado muy duro, estamos tratando de hacer que la administración municipal sea una administración que se mueva. Yo decía en campaña que la sociedad juarense se mueve a 1000 kilómetros por hora y el gobierno a 10 kilómetros por hora. Sí. Y eso no, aparte de los rezagos que los tenemos y de lo que nos debe la federación, el Estado, independientemente de eso, falta que el gobierno, siento yo pues que faltaba que fuera más echado para adelante. Eso es lo que yo he tratado de hacer. De entrada, desde mi agenda personal es de entrega, de trabajo permanente, y trato de motivar a la raza pues para que estemos chambeando. Hemos avanzado un poco en el tema de limpieza, en el tema de equipamiento hemos avanzado mucho, camiones de basura, canastillas de alumbrado público, pipas de agua. Este fin de año nos llegan bacheadoras. El problema de los baches pues es, ahí sí lo diría que no nada más en Juárez, en todos lados, claro. Pero ahí vamos caminando y también pues tocando puertas aquí y allá. Entonces ahí vamos, yo siento que estamos trabajando bien y que la gente nos está respondiendo también muy bien. Hay quien considera que es una situación muy injusta lo que pasa en Juárez por el Producto Interno Bruto que genera con todo esto el movimiento de las maquilas, el personal, y que lo que regresa, las inversiones que se hacen, no corresponden a los presupuestos que se le otorgan. ¿Tú tienes también esa visión? Sí, completamente. La verdad es que tenemos que cambiar el esquema, particularmente con municipios como Juárez, que tienen más de 1 millón de habitantes. Pongo un ejemplo. El estado de Colima tiene 800,000 habitantes y tiene un presupuesto de casi 20,000 millones de pesos. Juárez tiene 1,600,000 habitantes y parece que en el 2023 tendremos un presupuesto de 8,000 millones de pesos. Es decir, 1 millón de habitantes más que atender y 10,000 millones de pesos menos para atenderlos. Y ahí es un esquema que estamos trabajando, una iniciativa de ley para que a los municipios como Juárez, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Puebla, por mencionar algunos, se les dé un mejor trato fiscal. Estos municipios quedaron en medio. Yo entiendo que la fórmula debe revisarse, pero adicionalmente a eso, estos municipios grandes quedaron en medio de no ser estados con población mayor a los estados. Entonces, ya estamos viendo la fórmula para tratar de convencer al gobierno federal y a los legisladores de que tenemos que tener otro trato. La cantidad de personas que nosotros debemos de atender es muy alta y el presupuesto, pues no. Aún así lo estamos haciendo rendir, estamos haciendo mucha obra, pero independientemente de eso se necesita más recursos. Bueno, y mientras que haya estas modificaciones a los pactos, a las coordinaciones fiscales, me imagino que tu reto es ser muy audaz en las gestiones, en las iniciativas para obtener recursos a la administración municipal, porque si no tienes recursos, pues cómo le das servicios a las personas de calidad y extenderlos y que estén satisfechos con lo que tú haces. Sí, la verdad es que nos hemos abocado mucho a eso. La ventaja de la iniciativa es que es una iniciativa sencilla, no es cambiar toda la ley de coordinación, que eso sí es un tema muchísimo, muy complejo.
Pero sí, por ejemplo, acabo de estar con el secretario de Comunicaciones y Transportes, fue el lunes, este lunes que acaba de pasar, y ya nos van a aportar 100 millones de pesos para arreglar el Camino Real, una vialidad muy importante. Luego me puse a vender terrenos del municipio, donde está el rastro, había varias hectáreas que pues que nunca se habían utilizado por años y que no tenían ningún uso en el mero centro de la ciudad, o sea, en una zona con plusvalía. Rescaté en el suroriente un espacio de equipamiento que también estaba ya abandonado, pero ya con una buena plusvalía. Y ahí, bueno, conseguí 100 millones con la Federación para el Camino Real, y ahí ya tengo 100 millones de pesos. Bueno, creo que en 3 días nos paga Pegatron, una empresa maquiladora, que no estaban en el presupuesto y van a ser para construir el Parque Suroriente, que empieza su construcción en enero, febrero del próximo año. Entonces, independientemente de eso, pues estamos haciendo cosas para que, aparte de las participaciones federales, de los impuestos, los derechos, tengamos otros recursos. Un recurso, un ingreso natural de los municipios es sin duda el impuesto predial. De ahí hay una gran aportación y financiamiento pues, para todos los servicios públicos que tiene la obligación de darle a los habitantes. En algunos municipios, creo que en Juárez, se abandonó la actualización del padrón, de la evaluación de las propiedades, y esto pues impacta en los ingresos del municipio. Ahora, tú has pretendido y estás en tu proyecto de actualizar las tablas de valores del predial, pero he visto que hay cierto ruido en torno a esta iniciativa. ¿Nos podrías explicar por qué el ruido y por qué consideras que la actualización es justa y equitativa para los habitantes de Ciudad Juárez? Bueno, Sergio, el ruido es porque todo el mundo está pensando en el 24. Entonces es una manera de golpetearnos. ¿Por qué es justo? A ver, pongo algunos ejemplos. Juárez tiene 540,000 cuentas, números redondos, de predial. Chihuahua tiene 410,000. Y el valor de las cuentas, todas de Juárez, como si fuera una sola, sí, es prácticamente el mismo valor que Chihuahua. Eso no habla mal de Chihuahua, quiere decir que la capital ha ido haciendo su trabajo durante los últimos años de actualizar los valores catastrales. Estamos en ese proceso, ya lo aprobó el ayuntamiento, con votos de todas las fracciones, los grupos que... Hubo 2 votos en contra, 3 votos en contra, pero en general estuvo consensado. ¿Qué pasa también? Aparte de que disminuye los ingresos, cuando a alguien le queremos cobrar predial y no quiere pagar, se ampara. Y dice, no, es que tú me lo estás cobrando al valor de 1,000 pesos de la casa. Y sí, pues es que la acabas de comprar y te costó 1,000 pesos. Sí, nada más que tu municipio en tu tabla dices que mi casa cuesta 400. Entonces no me debes de cobrar sobre 1,000, me debes de cobrar sobre 400. Eso también impacta. Claro. Pero además, no debe uno permitir que su ciudad se devalúe. El impacto presupuestal de lo que estamos planteando es menor. Hoy hacía cuentas en el Congreso y estábamos sacando 140 millones de pesos, representan, que sería el ingreso adicional, el 1.8% de todo el presupuesto. Es decir, del 100% del presupuesto actual predial de tus ingresos, esta iniciativa la incrementaría en 1. Es decir, el ingreso adicional por predial, 148 millones de pesos. Ajá. Eso representa el 1.8 de todo el presupuesto. Representa el presupuesto del municipio. Representa, ajá, el 13 del predial. El 13 del El 13, que es la inflación más 4. Hoy el PRI hizo una propuesta, me parece sensata, decir, bueno, no vayamos al 13, vayamos al 11. ¿Por qué? Porque la inflación siempre, desde que el mundo es mundo, se ejecuta ahí, ¿no? Es decir, en los recibos de la luz, en toda la inflación siempre sí, va. Claro. Entonces si quedara así, sería 9 más 2 puntos porcentuales. Entonces, creo que estamos haciendo lo correcto. Yo tengo aquí en la capital, yo estuve viviendo aquí hasta 2020, una casa que es tu casa, y esa casa pagué yo este año con 9,300 pesos de predial. En Juárez, una casa similar paga 6,000, 5,000. Entonces, bueno, pues también tenemos nosotros que darle mejor servicio a la gente, pero también necesitamos hacer este tipo de actualizaciones. Ahora, ¿desde cuántos años atrás
hay de rezago en la actualización de la tabla de valores en el municipio? ¿De cuánto estamos 16 años. 16 La años. última vez que se hizo fue, pues por eso valen lo mismo Juárez y Chihuahua, cuando en Juárez hay 140,000 cuentas más, o sea, 140,000 propiedades más, pues porque es una ciudad más grande. De 2006 para acá, la única actualización que se ha dado es cuando hay una operación de compraventa, cuando alguna persona vende su propiedad, entonces se tiene que actualizar el valor catastral. Pero el resto de las propiedades no. Y estamos actuando con responsabilidad. No es un tema popular, aunque debo decir que no nos ha ido mal en Juárez. El ambiente no es negativo. Creo que la gente está viendo que estamos trabajando. Pero no nos ha ido mal, porque también nadie quiere tener una ciudad devaluada, una ciudad que no se reconozca el valor que tiene. Ahora, si nos pusiera a poner algún ejemplo de que cuando la gente va a pagar ahora con esta tasa que puede ser del 11 o X cantidad, ¿qué le representa en su pago? Va a decir, me están cobrando, por ahí mencionaban 700, 800% más o X, o qué representa en realidad desde el punto de vista económico. A ver, lo primero es que se dejaron caer con el 800%, ¿no? O sea, si vas a crecer 140 millones de pesos, si creciéramos el 800%, no, hombre, pues ya seríamos el municipio más rico del país. Hay como 10,000 cuentas, 20,000 cuentas que van a tener un incremento del 3%. O sea, no todas son del 13. No, 3%. Quiere decir que no van en términos reales van a decrementar, porque la inflación es del 9%. Claro. ¿Por qué? Porque se revisó que sus tablas estaban bien, a lo mejor habían hecho alguna operación de compraventa, o son casas pues muy humildes, entonces ahí 3%. Luego, el grueso de las que van a tener el 13%. O sea que si pagas 600 pesos de predial, te va a llegar 700 pesos, 100 pesos. Más, claro. Y sí hay un grupo de unas 30 cuentas que van a aumentar el 80%. Son terrenos muy grandes que se ha especulado con ellos, que valen mucho dinero y que pagan una cantidad irrisoria de predial. Eso ayuda a la especulación. Preferimos nosotros que los desarrollen, que los vendan, o si no los quieren desarrollar, porque además es su derecho, que paguen en predial. Entonces, esas son las cuentas que van a verse realmente afectadas. Son las cuentas que podrían decir en enero, ay, canijo, pues sí me aumentó. El resto serán aumentos muy razonables, muy pequeños. Sí, es que no es lo mismo tener un inmueble para uso habitacional que tener un inmueble con la especulación comercial para irlo vendiendo, etcétera, ¿no? En una ciudad también que es muy dispersa. Juárez es una ciudad muy dispersa, entonces queremos irla concentrando y la única manera es que se desarrollen ese tipo de terrenos, o bien, insisto, a ver, también están en todo su derecho, nosotros no podemos obligar a nadie a que haga lo que tenga que hacer con su propiedad, pero que sí contribuyan, porque al dispersarse la ciudad, pues la basura tiene que pasar, hay que alumbrar esas calles, hay que generar todo lo que las obligaciones del municipio. Estamos trabajando muy duro en la limpieza, entonces deben de contribuir para ello. Pues sin duda que tienes una gran responsabilidad, porque ante un rezago de 16 años en no actualizar esta tabla de valores de los inmuebles, pues tienes que hacerlo para poderle traer recursos que van destinados a la misma ciudadanía. Dijeras, pues es que hay un desplazamiento del destino, pero cuando es para ellos mismos, en los servicios públicos, en la seguridad, en la luz pública, etcétera, pues es para beneficio exactamente. Y la otra es asumir la responsabilidad. Yo digo que para mí es un gran privilegio ser presidente municipal. Yo nací en Juárez y tiene uno que escoger el camino de decir, bueno, quiero gobernar para el Viva Viva, que es muy padre ir a inaugurar una obra, convivir con la gente, saludar, a mí me encanta eso. Pero también tienes que preguntarte, ¿voy a cumplir o no la responsabilidad con la ciudad? Y al final de cuentas, la historia ya nos alcanzó. Los alcaldes y yo, tú te has fijado, Sergio, no estoy criticando a nadie, yo me dedico a trabajar, pero esto sí lo tengo que decir. Los que no quisieron actualizar las tablas, quizá lo hicieron pensando en su popularidad temporal, pero afectaron tanto a la ciudad que el rezago de la ciudad ahora no hay manera de atenderlo con los recursos que tenemos. Si seguimos, de hecho yo creo que ya no, hicimos una encuesta y la mitad de la gente está de acuerdo en esto. Yo pensé que iba a salir números muy diferentes,
porque no es popular el tema. Pero el tema es que ya nos alcanzó el rezago. Si seguimos en esta política populista, decir, no, yo que me aplaudan y que digan que no subo nada, pero seguimos viendo que no avanzamos y que la ciudad está deteriorada, pues no estás cumpliendo con tu responsabilidad, o sea, te aventaste nomás para ocupar el cargo. Yo estoy tratando de hacer eso, sé que es un riesgo, pero siempre en mi vida he corrido riesgos y vale la pena hacerlo por Ciudad Juárez. ¿Y cómo te fue con la comparecencia, la plática, el diálogo que tuviste el día de hoy con los diputados al Congreso? ¿Fueron sensibles, razonaron, no antepusieron en un momento dado los intereses políticos o partidistas para tus decisiones en Juárez? Siento que la mayoría fue sensible, con una o dos excepciones, pero la mayoría fue sensible. Creo que la presentación venía muy bien hecha por parte de la tesorería. Ayer estuvimos chambeando, ayer me lo explicaron allá en Juárez, creo que lo entendí bien, lo comunicamos bien. Inclusive debo decir que los diputados del PRI hicieron una propuesta, el diputado Piñón y el diputado Noel dijeron, a ver, pues no te vayas al 13, vete al 11, vas a avanzar menos, pero vas a avanzar un poco. Y yo les dije, a ver, pues yo defiendo lo que hicimos nosotros, porque sabemos que está bien hecho, porque es lo correcto para la ciudad, pero también entiendo que la facultad es del Congreso. Y si el Congreso decide hacer alguna modificación, nosotros lo vamos a respetar. Pero como nos invitaron a comparecer, pues era importante aprovechar la oportunidad. Pero en general, respondiendo ya de manera concreta, en general sensibles, respetuosos, bien. Uno que otro ahí medio, digo, ya en su lógica de campaña y todo, pero nosotros tratamos de mantenernos en explicar, en razonar, en darles los datos duros, que esos, cuando tú pones dos propiedades iguales y una paga 3, 4 mil pesos más que la otra en una ciudad que la otra, pues ese no es controvertible ese dato. Cuando dices que las tablas de valores de todo Chihuahua y de todo Juárez prácticamente valen lo mismo, nada más que Juárez tiene 140,000 cuentas más, pues son datos no controvertibles. Claro. Entonces creo que eso también ayudó. Entonces estás hablando de que el incremento al impuesto predial en base a tu propuesta sería de 150 millones. En la base a la propuesta, el ingreso adicional que tendría el municipio, sin contar recargos o lo que se da también en el impuesto, serían 145. Si se va esta propuesta del 11, a lo mejor nos vamos a 120. O sea, no es una... Pero estamos... Es decir, no es una cantidad que en un presupuesto de 8 mil millones de pesos resuelva. Claro. Pero sí avanzamos y sí le vamos actualizando. Pues la verdad es que de repente uno como ciudadano se sorprende de que haya este debate y esta controversia a nivel del Congreso por algo que representa, pues es importante, son 140 o 150 millones, pero también hay otros rubros pues, que son de 300, 400, 1,000 o 3,000 millones de pesos y no entran al debate, no pasa nada. Dicen, pues sí, adelante, lo aprobamos como si nada. Y cuando es un tema que tiene que ver directamente en beneficio de los servicios públicos, pues le ponen muchos peros. Yo creo que también hay algo político, ¿no? Es el único municipio que se ha citado a comparecer. Hay varios que están, es el único. Los diputados de Morena decían pues, que vengan también Chihuahua, Cuauhtémoc, mis respetos para los alcaldes ahí de estos municipios, pero nomás nosotros, pues, y como que se quiso hacer un tema. Creo que vamos bien y se quiso hacer un tema y pues nosotros no eludimos nuestra responsabilidad y acudimos con mucho gusto. Tú como cualquier otro presidente municipal, pues tienes la obligación de obtener los ingresos donde se puedan obtener ingresos, no se pueden quedar con los brazos cruzados y esperar lo que llegue de la federación o lo que presupueste el Congreso del Estado en sí mismo. Tienes que abrir los espacios de ingresos y creo que tienes por ahí una iniciativa de un ingreso por parte de los transportistas, porque el transporte pesado, pues vaya que cómo afecta a las vialidades, ¿no? Cómo destruye el transporte pesado y creo que tú tienes por ahí una pequeña cuota anual para ellos que también por ahí fue en el seno del Congreso, te fue cuestionado. ¿De qué se trata? Sí, ahí hace un año platiqué con los transportistas y acordamos que iban a apartar una cantidad de 5,000 pesos por camión anual, que en Juárez, nomás en Juárez hay 5,000, ahí estamos hablando ya de 25 millones de pesos. Sin embargo, como que se ha politizado, está en la ley de ingresos de 2022, pero no logramos echarla a andar por tanto trabajo y todo eso. Estamos planteando en el 23. Esta sí es, a diferencia de la tabla de valores, que la tabla de valores está
perfectamente justificado, completamente jurídicamente impecable todo lo que estamos haciendo. Esta sí es más cuestionable. Entonces yo quedé con ellos de reunirme la próxima semana y probablemente, Sergio, el Congreso dude en aprobarla y probablemente nosotros lo que hagamos es, porque además entendemos, yo como abogado entiendo la complejidad, buscar hacer un esquema de contribución voluntaria en donde ese dinero se aplique directamente a las vialidades. No se puede usar en gasto corriente, que en un carro para el presidente o que en los sueldos, no, está bien, que se use en eso, que ellos lo puedan supervisar y ir socializándolo de tal manera que nos ayuden, porque Juárez pues tiene 1.600.000 habitantes, o sea, la cantidad de población es muy grande. Tenemos más población que 8 estados en lo individual de la República. Y luego, frontera. Entonces, llega vehículo de transporte pues para dejar mercancías a Juárez, que las zonas, todo, y luego todos los que van de exportación. Y pues también así medio difícil. Entonces, vamos a buscar un esquema más de diálogo, más de consenso. Y yo se los dije a los diputados ahorita, dije, entiendo las reservas que pueda haber en el tema y las entiendo también jurídicamente, cosa que no sucedía en las tablas. Ahí lo que estamos haciendo nosotros está impecable. Pero yo creo que vamos a buscar el esquema de la contribución voluntaria y poco a poco ir llevando a más transportistas a este esquema. Pues es que cuando pones ya en la consideración de que él le representa a un transportista 5,000 pesos al año, digo, estás hablando de 400 pesos al mes. Digo, no es absolutamente nada. Y es un gran negocio. Ni le va a impactar a ninguna empresa. Es un gran negocio y lo digo con mucho respeto porque no tengo nada en contra de quien haga negocio. Pero la verdad es que lo que se gana en ese negocio es muy bueno, ¿verdad? Y el deterioro que hay a las vialidades es impresionante. Sí, hay que equilibrarlo. Y ¿cómo has visto tú la respuesta de la Federación en cuanto a los apoyos a Ciudad Juárez? Muy bueno, la verdad es que ese fue otro de los temas que se discutieron el día de hoy. Nosotros tenemos en participaciones federales en 2022 tuvimos 500 millones más, 2023 parece que vienen otros 600 más en participaciones. O sea, 500 más otros 600. Sí, unos 1.100. Ya serían junto serían el crecimiento. Digamos que ya diríamos 1.100 millones más de 2023 respecto de 2021. ¿Y eso por qué? Se hizo una fórmula en la Cámara de Diputados donde también consideraron el tema de la población y el tema de algunas áreas con unas zonas de cierta pobreza. Esa fórmula benefició a Juárez. Pero si a eso le agregamos toda la gente que es beneficiada por los apoyos sociales, porque luego solamente se quiere medir al gobierno federal en una campaña que yo digo pues, que ha sido una campaña mediática para golpear al gobierno federal, se le quiere medir solo por las participaciones, que para nosotros han sido muy buenas a Ciudad Juárez. Pero a eso hay que agregarle que en Juárez, por ejemplo, hay creo que 200, 300,000 personas beneficiadas por los programas del bienestar, por un lado. Por otro lado, la presencia de la Guardia Nacional. Tenemos un gran problema de inseguridad, tiene que ver con narcomenudeo y una serie de cosas, pero también el patrullaje es importante para inhibir algunos delitos menores. Nosotros tenemos la principal fuerza policíaca del Estado, 2.800 elementos más o menos, pero son insuficientes. De acuerdo a los estándares internacionales deberíamos tener 4.500, 4.600. Si ahorita me dices, oye Cruz, contrata los otros 1.800 que te faltan, pues sí, pero ya no te bacheo, ya no hago nada. O sea ya me lleva todo el presupuesto. Entonces la presencia de la Guardia que están patrullando, a ver, tienen patrullas. A esas patrullas hay que echarles combustible. A los elementos hay que uniformarlos. También tienen que comer y pagarles su sueldo. Ese también es un gran apoyo para la ciudad. Tenemos más de 2.000 elementos de la Guardia. Entonces, claro que hay un apoyo del gobierno. Decían hoy, porque como que no les gustó cuando decía eso, decían, bueno, pero es que le deben mucho a Juárez y debería ser más. Puede ser, pero ningún presidente de la República había apoyado a Juárez y creo que al Estado como el presidente López Obrador. Y como que el presidente tiene determinada, no sé, afecto a Juárez, pues ahí inició su campaña política. ¿Cuál es el vínculo? ¿Por qué ese apego que hemos visto a Juárez del presidente de la República? Pues mira, yo pienso que es, primero el nombre. Licenciado López Obrador es un juarista, ¿no? Eso por un lado. Pero en el 2006, pues en el Estado fue totalmente bipartidista. Y en todo el Estado Juárez tuvo una buena votación.
Luego en 2012 ya se brincó hasta 150,000 votos en Juárez. En ese entonces era el licenciado Peña Nieto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Pues Josefina Vázquez Mota quedó en tercer lugar. Cuando yo les decía, no, en el 18 va a arrasar en Juárez, todo el mundo me decía que estaba loco. Se sacó 150,000 en 2012. En 2018 sacó más de 300,000 votos. Creo que él vio claramente que siendo el norte un área que era débil para él y para el movimiento, él vio que Juárez era una gran oportunidad y efectivamente Juárez le ha respondido. Entonces creo que ahí el cariño tanto histórico como la respuesta que el pueblo de Juárez le ha dado al presidente. También hay retos muy grandes en Juárez en materia de seguridad, porque cuando vemos las ejecuciones y los homicidios y se da a conocer a nivel nacional las estadísticas, siempre está un punto por ahí en Juárez. Sí, hemos logrado este año disminuir una cantidad importante de los homicidios respecto del año pasado, pero sí es un gran reto, somos frontera, tenemos el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, tristemente el tema de narcomenudeo, el consumo ya interno y el tema de migración. El tema de migración es un tema muy rentable para los grupos del crimen organizado. Claro. Entonces ese es un tema económicamente complejo. Usan la marginación, la necesidad, la desesperación y les ofrecen este tipo de alternativas ilícitas. Sí, y muchos de los que ya... Sí, pero aparte también cruzarlos. O sea, yo hablo todavía el tema de cruzarlos. Es como que todo el mundo, los que conocen de esto, hablan de que es un gran negocio. Entonces, eso es un complejo. Pero por otro lado, también tenemos que decir, han disminuido los homicidios y por ahora, y siempre digo por ahora con la esperanza de que así nos mantengamos, a diferencia del 2008, 2010, donde inclusive se les estaba pidiendo el cobro de piso a los negocios y todo, es un tema que no tenemos. Ya en la frontera estamos acostumbrados a convivir con este tipo de cuestiones, pero lo que más lastima es cuando ya se meten con la gente. Entonces ahí vamos, creo que caminando, no bajamos la guardia, hicimos una inversión este año de más de 250 millones en tecnología que en este momento se está instalando y que ya podremos hacer uso de ella en el 2023 y que esperamos que se reflejen resultados pues para hacer más detenciones y prevenir más la delincuencia, que esa es la tarea de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Hablas del tema de la migración. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación de este grupo de migrantes, de los venezolanos que pretenden ingresar a los Estados Unidos? Se ha reducido, seguimos, todos los días estamos trabajando para tratar de convencerlos de que es un error lo que están haciendo. Estar en el río Bravo, pues a las orillas del río, no les representa a ellos ningún beneficio para cruzar. Están exponiendo a sus familias a un clima muy adverso y tenemos espacio en los albergues. El albergue Leona Vicario, el gobierno federal, está al 50% y están los recursos, y está la comida, está todo para que se puedan ir. El albergue municipal está al 70%, tenemos un 30%, y aparte hay otros albergues que son de la sociedad civil, de las iglesias, en fin. Entonces, vamos a insistir en eso, porque de dar una mala imagen a la ciudad, ellos se hacen daño y ante el gobierno norteamericano no les representan. Ya el gobierno hace poco de Estados Unidos abrió para que pasaran, pues los deportaron a todos. Cuando sí les están dando alternativas de que si alguna familia o algún familiar venezolano los jala de Estados Unidos puedan irse, pero esta no es la vía. Entonces, es un problema que está, digamos, en la ciudad bajo control. Juárez es una ciudad muy generosa, recibe a muchos migrantes, pero este quema del campamento no es bueno ni para ellos ni para la ciudad. Hay grupos muy vulnerables, indudablemente, en Juárez, y que tiene que ver también con la integración de la familia. Y hemos visto mucha actividad del DIF municipal. ¿Cómo han integrado esa capacidad de servicio y de trabajo a través del DIF municipal allá? Pues la verdad es que mi esposa Rubí nunca había estado en política. Ella es de aquí, de la capital. Yo estaba, tú sabes, buscando la candidatura a gobernador y aquí estábamos viviendo. Yo soy juarense, pero aquí vivía. Y de repente le digo en enero de 2021, oye, pues vámonos. Y siempre aquí, y siempre viviendo en una zona de la ciudad, siempre pues. Y no, hombre, encantada. No, tiene un equipo, está Lucía Chavira, que es una mujer pues, que tiene toda la experiencia del mundo, pero además Rubí muy entregada. Y están haciendo una muy buena labor con las niñas, los niños, los adolescentes.
Es muy amplio el margen de maniobra del DIF, pero lo están haciendo muy bien, muy bien. Y en estos momentos, Cruz Pérez Cuellar, ¿cuál es dentro de tu administración los proyectos que consideres más importantes para Ciudad Juárez? ¿En alguna obra pública, en alumbrado, en agua potable, en qué? Bueno, es seguridad, que eso no podemos bajar la guardia, y el presupuesto 2023 va a ser un presupuesto orientado a obra. Estamos comprando 6 bacheadoras. El tema de los baches suena curioso, pero sí es un gran tema, es complejo, y entonces estamos recortando plazas por $500,000 mensuales administrativas para pasarlas a operativas, para que Obras Públicas contrate personal para bachear, que lo esté haciendo de lunes a domingo, o en el peor de los escenarios, de lunes a sábado. Vamos a comprar estas 6 bacheadoras, ya tenemos el dinero, ya firmamos el contrato, nomás hay que dar el anticipo en Estados Unidos para que lleguen, pero el presupuesto 2023 es para obra. Vamos a rehabilitar el puente Carlos Villarreal, vamos a construir el Parque Suroriente, terminar las obras del presupuesto participativo, que son más de 100 obras en la ciudad. Entonces, cuando llega un director, oye, quiero remodelar mis oficinas, le digo, no, hombre, pues con la pena, no se va a poder. Prefiero tapar baches que remodelar oficinas. Y porque ahorita el reto es muy grande. Entonces, el año que entra lo vamos a dedicar a obra pública. Dejo un poquito las preguntas de tu administración pública para pasar a otro escenario. Tu opinión sobre la reforma electoral propuesta por el presidente de la República, ¿cuál es? ¿Qué visualizas? ¿Cómo la analizas? Pues primero es una reforma que integra un tema que ya está en la Constitución, que es la consulta popular. Dicen que quiere desaparecer al INE, no es cierto, se le cambia el nombre para integrar el tema de las consultas. Y el presidente está planteando lo que toda la vida hemos planteado, o se ha planteado a través de la sociedad civil, y que siempre dijimos que estaba bien, y ahora que lo dice el presidente hay un grupo pequeño que dice que está mal, pero que es, ya no queremos tener 500 diputados, mejor 300. No queremos 128 senadores, mejor 96, que además ahí se vulneraba la representatividad paritaria de los estados. 3, menos dinero para los partidos políticos, que se les dé nada más cuando haya campañas electorales. La verdad es que se elijan a los consejeros, pero no es una elección de yo llego y me registro y quiero ser, sino que el mismo mecanismo de los poderes para integrar que hay ahora, sea, pero para plantear ciudadanos y que la gente decida. Yo estoy a favor de la reforma. Es complejo, que constitucionalmente es difícil que pase, pero qué bueno que se sigue dando el debate. El presidente es un hombre que plantea los temas y los defiende, y yo estoy a favor de la reforma. ¿Y de ese plan B que tiene el presidente? Pues ese yo todavía no lo conozco, me gustaría conocerlo para poder opinar bien, pero debe ser más limitado, porque hay cosas que tienen que pasar a lo constitucional. Pues Cruz, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en este espacio. No sé si haya un tema que consideres importante que lo tratemos y que lo conozca el auditorio de Juárez y de Chihuahua. No, pues agradecerte, la verdad me da mucho gusto estar aquí, sé de la influencia que tiene el canal, me gusta venir a a mí me encanta la capital, así que me gusta andar por acá. No, gracias por el espacio, por la oportunidad, y estamos a la orden, también allá en Juárez estamos a tus órdenes. Pues yo te agradezco, y cuando vengas a la ciudad, acompáñanos para que también tengamos esta información para el televidente del Canal 28. Con mucho gusto. Muy amable, Gracias. Cruz. Bienvenido. Regresamos en un momento.